feliz mañana de lunes. Y bueno, soy José Daniel y quiero agradecerle a este grupo de Buscando a Jesucristo por la invitación que nos hacen a personas que vivimos la vida de fe de distintas maneras, de maneras simples, de maneras sencillas, hacer este devocional esta mañana de lunes. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor Padre bueno, aquí estamos reunidos esta mañana, a esta hora temprano en América Latina, para recordar que tú eres nuestro Dios, para darte el primer lugar, para entender que tu amor es eterno, que tu amor es infinito, que tu fidelidad a tu palabra, tu obediencia a tu propia palabra, se materializó y se concretó en Jesús. Que en esta mañana en la que vamos a leer el Evangelio, que no seamos nosotros con nuestras ideas o con nuestras opiniones o nuestra subjetividad hablando, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras tuyas transmitiendo con fidelidad, con lealtad lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por la vida, por la salud de todas las personas que se conectan a esta hora a ser parte de este devocional. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a leer la palabra en Lucas, como ya dice acá en la descripción del video, en Lucas 4, del 42 al 44, Lucas 4, del 42 al 44, y les voy a pedir el favor, o bueno, les voy a aclarar que la voy a leer en Palabra de Dios para Todos, que es la que tenemos hoy acá. A mí me gusta porque el lenguaje es más simple, pero yo sé que la mayoría la tiene en Reina Valera. Vamos a leer Lucas 44, del 42 al 44. Cuando se hizo de día, Jesús se fue a un lugar solitario. La multitud lo andaba buscando y llegaron a donde él estaba. Trataban de convencerlo de que no se fuera, pero Jesús les dijo: también tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios en otros pueblos. Para eso fui enviado. Jesús iba anunciando su mensaje en las sinagogas de Judea. O sea que esta porción bíblica, que es muy corta, son solo dos versículos y dos versículos especialmente cortos, nos cuentan un episodio aparentemente muy pequeño y muy cotidiano que vive Jesús. Estaba en un pueblo, eso lo encontramos algunos versículos más atrás, que era Capernaum. ¿Y por qué lo querían tanto allá? Digamos, porque de alguna manera le decían, porque es que recuerden, digamos, ¿por qué digo que lo querían? Porque acá dice, Jesús se fue a un lugar solitario y la multitud llegó, lo buscó, llegó donde él estaba y trataban de convencerlo de que no se fuera. Cuando una persona está de visita en un lugar y la gente que vive allá, cuando esa persona se va a estar sola, lo busca y le dice, por favor, no te vayas, pues sin duda es porque lo apreciaban, porque querían que él siguiera estando allá, que ojalá, mejor dicho, se quedara a vivir en Capernaum. ¿Por qué lo querían tanto? Porque si revisamos páginas atrás, Jesús, estando en Capernaum, había sanado a muchas personas, entre ellas a la suegra de Pedro, había expulsado varios demonios y había, digamos, de algún modo demostrado ese gran poder espiritual y demostrado esa gran fuerza de su fe y de su testimonio que estaba teniendo allá. Entonces, sin duda había hecho obras maravillosas, obras que las personas comunes y corrientes nunca habían visto, veían que hablaba con autoridad, que eso también lo decían, y pues decían, oiga, pues si acá está esa persona, que seguramente muchos no tenían muy claro quién era, tal vez algunos otros sí pensaban que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero querían que se quedara. Pero además Jesús venía de un sitio en donde lo habían tratado muy mal. Antes de venir a Capernaum, Jesús había estado en Nazaret. Y en Nazaret, que era su pueblo, y de ahí viene la frase de nadie es profeta en su tierra, el propio Jesús lo decía, casi lo matan, lo expulsaron y él casi que termina de algún modo como saliéndose de ese lugar y llegando a Capernaum, en donde su experiencia fue mucho mejor. Eso es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, y es que uno se va de vacaciones a un lugar, a un pueblo, a una finca, a un hotel, a cualquier sitio. Un lugar que nos encanta, donde somos felices, donde
las personas que están nos reciben de la mejor manera. A veces nosotros, por ejemplo, estamos en eso ahorita, tenemos la oportunidad de irnos de sitios, irnos a sitios distintos en donde visitamos a nuestra familia. Y como es de lindo ese reencuentro, por supuesto en esta época háganlo con todas las medidas de bioseguridad, con la prueba, con el tapabocas, pero para no salirme del tema, ir a esos sitios en donde nos quieren, en donde somos bien recibidos, en donde en donde les agrada que estemos, a uno como que le provoca quedarse y no irse. ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un sitio y decimos, ay no, yo me quiero quedar, yo no me quiero ir de acá. Pero nos tenemos que ir por distintas razones del deber. ¿Cuáles son esas razones? Tenemos que irnos porque no es ahí donde vivimos y nuestra familia nos está esperando, o porque de pronto ahí está nuestra familia, pero nuestro trabajo está en otro lugar y tenemos que ir a trabajar y a responder, porque tenemos que ir a una cita médica a la ciudad donde vivimos. Mil razones que nos impiden quedarnos en ese sitio en donde nos sentimos en una zona de confort. Y así le pasó a Jesús en este texto bíblico. Les recuerdo a quienes apenas se conectan que estamos en Lucas 4, del 42 al 44. Y es que Jesús en Capernaum lo querían mucho, lo valoraban, quería que se quedara, pero la voluntad de Dios, como lo decía Jesús, no era quedarse en un solo lugar, sino era permitir que su palabra corriera por muchos otros lugares o por muchos otros pueblos, refiriéndose a comunidades, a grupos donde había muchas más personas. Y así lo dice acá en Lucas 4 del 42 al 44. Entonces Jesús no hizo la fácil. Jesús no se quedó en su zona de confort, sino que se fue a cumplir la voluntad de Dios. Y es que acá dice literalmente, y sigo saludando a las personas que se van conectando. También tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios en otros pueblos. Para eso fui enviado. O sea que a Jesús lo envió el Padre, no a quedarse en un lugar donde lo quisieran y donde ya entonces construyeron una casa y se estableciera ahí y todos felices y fin de la historia. No. Él fue enviado para ir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. En unos lugares sería recibido con alegría, con felicidad, con gozo. En otros lugares sería tratado de la peor manera. Pero debía ir a todos. Entonces, creo que acá hay un mensaje que no solamente es importante como para quedarnos con esa historia o con esta anécdota de Jesús en Capernaum, sino que es importante para que lo confrontemos con nuestra vida. Eh, y es que nosotros, digamos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser leales y fieles a su palabra y seguir el ejemplo de Jesús. Y es que no siempre, o digamos o más bien, en muchos apartados del Evangelio, hay situaciones en las cuales Jesús, como hecho hombre, hecho ser humano, deseó algo, pero por otro lado prefirió lo que era la voluntad de su Padre. Vayamos un momento a Lucas, o sigamos en Lucas, pero avancemos hasta el capítulo 22. Y quiero que leamos Lucas del 22 al 39. 39 Lucas 22 del 39 al 46. Entonces, vamos acá a leer. Lucas 22 del 39 al 46. Entonces, dice, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Y dice, Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darles fuerzas. Recuerden que esto pasa, perdón, hago ese paréntesis, momentos antes o la noche en la cual Jesús iba a ser arrestado y posteriormente sometido al peor de los suplicios y crucificado. Entonces Jesús en su oración decía, vuelvo a leer porque me parece
tan expresivo, tan elocuente sobre, digamos, sobre la humanidad de Jesús en ese momento, hecho hombre, pero también sobre su relación con Dios y su profunda fe. Dice, Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Se quedaron dormidos, vencidos de tristeza, y Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. A mí, esta es tal vez una de las porciones de la palabra de Dios y del Evangelio que más me impactan, porque muestran a Jesús en su condición en ese momento humana. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero estaba hecho hombre y en ese momento sintió temor. En ese momento sintió un deseo humano que cualquiera de nosotros habría sentido. Y es que si nos dicen, oiga, esta noche lo arrestan y luego lo torturan y luego lo matan, imagínense la angustia que sentiríamos cualquiera de nosotros. Y Jesús también la sintió. Dice algo muy explícito y es, le caían gotas gruesas de sudor como si fueran sangre. Y Jesús le dice al Padre, Padre, si está en ti, saca de mí o quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando yo leo esto, no dejo como de imaginarme ese sufrimiento y esa angustia, aún de un Dios sabiendo que todo esto era parte de un plan, sabiendo que iba a haber final feliz porque iba a haber resurrección y que se iba a hacer la voluntad de Dios, pero que venía algo de un sufrimiento y de un dolor enorme, y no por nada distinto a por usted y por mí, por salvarnos, por perdonarnos, por darnos una nueva vida. Eh, entonces, entonces, él voluntariamente aceptó en ese punto no solamente salir de su zona de confort, sino aceptó vivir ese vía crucis, vivir la crucifixión de manera voluntaria por amor a la humanidad, pero sobre todo, como cuando asume un sacrificio menor o cuando toma una decisión menor de salirse de su zona de confort, cuando, si volvemos a Lucas 4, de irse de Capernaum donde era querido y era bien tratado, por ser fiel y por ser apegado a la voluntad del Padre. Y es eso lo que aprendemos hoy. Yo creo que lo que nos enseñan estas dos porciones bíblicas es que Dios es fiel, es que Dios, Jesús es obediente, es que cumple la palabra, es que Él ha trazado un plan y Él mismo se asegura, no importa qué, de cumplir su palabra. Y eso es muy importante no solamente para que pensemos en Capernaum, sino que para que pensemos en nosotros mismos en nuestra vida. Y es en nosotros y confrontarnos de esta manera, de qué manera estamos cumpliendo la palabra de Dios y de qué manera estamos siendo fieles a la palabra de Dios, cuáles son esas zonas de confort, cuáles son nuestros propios Capernaum, que nos impiden avanzar en cumplir esa voluntad de Dios, que nos alejan de contarle esta palabra, esta buena noticia a quienes tenemos en nuestra familia, a quienes tenemos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, cuáles son esos obstáculos que nos alejan de Dios en nuestra vida real. El trabajo, que claro que es necesario. Todos debemos de algún modo administrar nuestras propias situaciones de la vida, pero el punto es qué prioridad le damos y qué lugar le damos. La timidez, la falta de fe, estos son reflexiones que me parece importante plantear a partir de esta lectura para que entendamos que Dios es fiel, que Dios obedece, que así nos lo enseña Jesús y que nosotros también debemos hacer todo lo posible y pedirle mucha ayuda a Dios en oración para también ser fieles a su palabra. Acá me acompaña mi esposa Priscila. Nosotros vamos a hacer una oración, así que por favor les pido que vayan escribiendo sus motivos para hacer la oración, pero antes vamos a aprovechar sus talentos musicales para oír y
y orar durante esta canción. Por favor, vayan escribiendo acá en los comentarios sus motivos de oración.